Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que se rumorea y se comenta en todos los foros, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. Sí, amigos, vamos a desenterrar esa verdad impactante que no querrán perderse sobre esta pareja tan querida. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar la forma en que vemos su relación y su futuro profesional. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con las noticias más candentes del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, dos talentos que conquistaron nuestros corazones con su química en pantalla, pero que también han generado un torbellino de especulaciones fuera de ella. Durante mucho tiempo los fans han estado divididos entre creer en una relación sentimental o considerarla pura estrategia de marketing. Hoy queremos arrojar luz sobre esta incógnita y presentarles los hechos, o al menos, las pistas más sólidas que hemos recopilado. La verdad es que detrás de cámaras, las cosas pueden ser mucho más complejas de lo que parecen. Sabemos que muchos de ustedes siguen cada uno de sus movimientos, analizan cada foto, cada comentario, y eso es precisamente lo que nos inspira a nosotros a buscar más allá de la superficie. Hemos estado investigando a fondo, revisando entrevistas, analizando declaraciones y observando las interacciones de Mert y Afra en eventos públicos y en redes sociales. Y lo que hemos encontrado es bastante revelador. Para empezar, recordemos el fenómeno en el que se convirtió su participación en la serie que los catapultó a la fama. La conexión entre ellos era palpable, esa chispa que los espectadores anhelaban ver reflejada en la vida real. Y por supuesto los productores y el equipo de marketing sabían exactamente cómo capitalizar esa química. Las campañas publicitarias, las sesiones de fotos, las entrevistas conjuntas, todo estaba diseñado para alimentar esa narrativa de pareja, para mantener viva la ilusión. Pero, ¿dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad? Esa es la gran pregunta. Hemos escuchado de fuentes cercanas a la producción que si bien la relación profesional entre Mert y Afra siempre fue excelente, también existía una presión considerable para mantener esa imagen de pareja perfecta. Se dice que se les animaba a compartir momentos espontáneos en redes sociales, a tener gestos cariñosos en público, todo con el objetivo de mantener a la audiencia enganchada y asegurar el éxito continuado de sus proyectos. Y no podemos negar que funcionó. La popularidad de ambos creció exponencialmente y juntos se convirtieron en una de las duplas más demandadas del momento. Sin embargo, las tensiones y las verdades ocultas a menudo salen a la luz, ¿no creen? Hemos notado un cambio sutil en la dinámica entre ellos en los últimos meses. Las apariciones conjuntas se han vuelto menos frecuentes, y las entrevistas dan la impresión de que ambos están más centrados en sus carreras individuales. Esto ha alimentado aún más los rumores. ¿Están tomando distancia para enfocarse en sus proyectos personales, o hay algo más profundo detrás de este aparente distanciamiento? Aquí es donde entra la verdad impactante que prometimos. Nuestros informantes nos han asegurado que si bien Mert y Afra siempre se tuvieron un gran aprecio y respeto mutuo, la presión de mantener una relación pública y la constante exposición mediática empezaron a afectar su amistad y su bienestar personal. Se habla de que en un momento dado, hubo una relación más allá de la amistad, pero que las exigencias de la industria y la falta de privacidad terminaron por erosionarla. Imaginen la presión de tener que vivir su vida personal bajo el escrutinio de millones de personas. No es tarea fácil, y es probable que haya llevado a decisiones difíciles. Otro punto clave que hemos podido confirmar es que actualmente no están juntos sentimentalmente hablando. A pesar de los esfuerzos de muchos fanáticos por verlos como una pareja en la vida real, la realidad es que sus caminos se han separado en ese sentido. Han decidido priorizar sus carreras y, lo que es más importante, su propia felicidad individual. Esto no significa que no se tengan cariño o que no mantengan una buena relación, simplemente que los sentimientos románticos han dado paso a una amistad más madura y a un respeto profesional. Ahora sé que esto puede ser difícil de asimilar para algunos de ustedes, especialmente para aquellos que se enamoraron de su química y soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Pero a veces la verdad, aunque duela un poco, es liberadora.
Lo importante aquí es reconocer el talento excepcional de ambos. Mert Ramazan Demir es un actor con un carisma arrollador y una capacidad interpretativa que no deja de sorprendernos. Y Afra Saraolu, bueno, ¿qué decir de ella? Su gracia, su versatilidad y su presencia escénica son innegables. Han construido carreras sólidas y prometedoras, y eso es algo que debemos celebrar. La verdad es que la industria del entretenimiento a menudo nos presenta una versión idealizada de la realidad. Las relaciones públicas se construyen, las historias se moldean para el consumo masivo. Y si bien eso es parte de su encanto, también es importante recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Mert y Afra han demostrado una madurez admirable al navegar por este complejo mundo y al priorizar su bienestar. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu? Nos enseña que la amistad puede ser tan fuerte si no más que el amor romántico. Nos enseña que la presión mediática puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultar a la fama pero también de poner a prueba los lazos más fuertes. Y nos enseña que al final del día, lo más importante es el respeto mutuo y el apoyo a las decisiones individuales. Han elegido enfocarse en sus carreras, en crecer como artistas, y eso es algo digno de admiración. Pensémoslo de esta manera. Su relación profesional, esa conexión que vemos en pantalla, sigue siendo tan fuerte como siempre. Y ahora, con la eliminación de la presión romántica, es probable que veamos colaboraciones aún más impactantes en el futuro. Han aprendido de sus experiencias, han madurado, y están listos para enfrentar nuevos desafíos. Su historia es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que no siempre se ajustan a las narrativas preconcebidas que la sociedad nos impone. Para resumir, lo que hemos revelado hoy es que si bien Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu tuvieron una conexión muy especial y fueron objeto de muchos rumores sobre una relación sentimental, la verdad es que actualmente no están juntos románticamente. Han decidido priorizar sus carreras y su vida personal, manteniendo una fuerte amistad y un gran respeto profesional. La presión de la industria y la constante exposición mediática jugaron un papel importante en la evolución de su relación. Sin embargo, esto no disminuye en absoluto su talento ni el futuro brillante que ambos tienen por delante en el mundo de la actuación. Y hasta aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que esta información les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender mejor la dinámica entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que tomaron la decisión correcta? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Su opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Mert y Afra o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras próximas investigaciones, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.